¿Cómo están? ¿Cómo les va? Platíquenme. Hoy les voy a hablar sobre uno de los temas de internet más manoseados de la historia del mundo mundial, que ustedes han hecho muchos videos y demás, pero se han hecho tantos videos y se ha contado la verdad tantas veces que es un teléfono descompuesto en el que se va perdiendo información y se va haciendo mucho ruido. Uno de los primeros episodios oscuros en la historia del internet, el abuso de confianza de un manager, un contrato firmado no leído, muchos rumores, muchos dimes y diretas y muchos miles de pesos y hasta de dólares metidos en el escándalo más importante de redes sociales y de networks y de canales que ha existido hasta ahora, el Wherever Tomorrow Gate. Oigan, bueno, ya lo saben, un contexto muy rápido. En este video voy a aclarar muchos rumores y mucha información incorrecta que se ha manejado, tomando en cuenta nada más un video. Voy a como reaccionar a ese video y voy a ir aclarando algunos puntos muy específicos sobre cómo fueron las cosas para que no se malinterpreten o para que tengan un poquito de información mucho más exacta. Pero el contexto es ese, que hace muchos años, les estoy hablando de prehistoria, 2014, en ese momento ya existían los networks, ya existían los canales del Wherever, del Escorpión, la Lata en ese momento, y entonces el manager que tenía mi carnal y su socio empezó a jalar a más canales, entre ellos Yuya, Kael y los Polinesios, Hiots, Chumel, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que estaba como involucrada, Germán, y entonces se fue haciendo la bomba cada vez más grande hasta que se dieron cuenta de las verdaderas intenciones y de los manejos obtusos y oscuros que se daban en estas redes. Y en esa empresa donde el principal afectado fue mi hermano, y después sus amigos, ¿no? El crew. Por ahí yo también me embarré un poquito y los demás canales también. Pero ahí les va. Vamos a reaccionar a este video que hizo un cuate que se llama Alain Offline. Son diferentes puntos. Este cuate empieza a hablar sobre cómo se dio todo eso, cómo se dio el pleito como tal, y da algunos datos que es derivado de una recopilación que él hizo de muchos videos en vivos del crew, de diferentes integrantes del crew o de otros canales que han hablado acerca, y por eso es que se va ahí haciendo un desmadre. Así que vámonos primero. Aquella vez que el manager de los Wherevers, conocido como el pinche Milhouse, estafó y le robó decenas de millones de pesos a todos los integrantes del Wherever Tomorrow Crew, haciendo una de las estafas más grandes que internet ha visto. En realidad como tal, a quien le robó esa cantidad tan grande, a los demás nos robó diferentes escalas, pero a quien le robó varios millones de pesos fue a mi hermano. Él era el que tenía el canal principal y demás, y a los demás también les robó una lana bastante considerable. ¿Qué tipo de robo fue? Más que un robo como tal, estoy hablando de la gente del crew, que no se les pagó lo que debían de haber ganado, no se nos pagó así. Mientras otros youtubers no les estaba yendo tan chido, pues ganaban el doble, el triple, el cuádruple. Les voy a decir una cosa exagerada, pero ni siquiera tan exagerada, ¿no? Si cerraban una campaña de 100 mil pesos, les daban 2,000 pesos a cada quien, por decirte una cosa así, ¿no? Pero el principal defraudado fue mi carnal. Ese es un punto para aclarar. A mí, por ejemplo, yo creo que me quedó debiendo, no sé, cercano a 1 millón de pesos. Entonces no son decenas de millones de pesos, ¿no? A mí en particular, ya se los he platicado, yo era productor de la productora donde estaba él y me daban un sueldo, pero cuando ya empecé a generar muchas otras cosas como conferencias, presentaciones, mis videos y demás, pues hicimos el cálculo de todas las cosas que no me pagó y más o menos fue ese, y fue por eso que comparado con lo que le debían a mi hermano, lo mío era mínimo. Preferí concentrar mi energía en chambear y sacar la lana que necesitaba para mantener a mi familia, que irme a juzgados y a aventarme años perdiendo más dinero del que ya pues necesitaba o había perdido, como el caso de mi hermano, que sí necesitaba recuperar un chingo más. Junto con uno de sus mejores amigos de toda la vida llamado Ricardo, o mejor conocido como el Güero, o aún más conocido como el pinche becerro ese. Uno de sus mejores amigos de toda la vida, Ricardo. No es cierto. Bueno, ahorita ya se ha convertido en un amigo de toda la vida, pero aquí en el momento en específico que dice que conoce a Ricardo, que fue ahí en la universidad o en la prepa, en el Unitec, cuando entraron a la escuela se conocieron como un mes antes en el fútbol. También ya lo han platicado muchas veces. Hicieron pruebas, creo que en los Pumas me parece, y después se fueron a Cruz Azul. Coincidió que fueron los dos a jugar fútbol a esos lugares y ya iban a entrar a la escuela. Entonces, a pesar de que el Güero era nuestro vecino, bueno, sus abuelitos eran vecinos de nuestra misma colonia, vivíamos a 6 calles de distancia. Estoy hablando en aquel momento tipo año 2007,
2007, por ahí, 2008. En ese momento vivíamos mi hermano, mi papá y yo juntos. Y en esa casa donde vivíamos, que es nuestra casa de la infancia, los abuelitos del güero vivían como a 6 calles, pero nunca nos habíamos topado en la vida, hasta que mi hermano se lo topó en el fútbol y de ahí se hicieron compas y ya pues el resto es historia, ya la conocen. Ya digamos que esta parte de la amistad de mi hermano y el güero ha estado siempre en internet. Antes de eso no existía, o sea, no es de la infancia. Crearía el canal conocido como Wherever Tomorrow, un canal en el que Gabo subía pequeños cortometrajes o clips que grababa junto al güero y varios de sus amigos de la Unitec, y con los que incluso participaba en concursos. Mira, por ejemplo, este video que están poniendo de ejemplo, que son videos que mi hermano, según esto, grababa con sus amigos de la Unitec. No, híjole, es que desde antes hacíamos videos. Yo siempre que tenía la oportunidad hacía presentaciones en videos con sketches y demás, y mi hermano me ayudaba. Yo ponía a mis amigos a grabar y mi carnal pues era una de las partes más fundamentales de mis videos, porque una de dos, o salía a cuadro o me ayudaba a grabar. Estaba muy enano, les estoy hablando de cuando yo estaba en la secundaria, incluso en la prepa. Entonces mi hermano es 8 años menor, y entonces imagínense la edad que tenía este güey. El punto es que cuando llega este momento en el que él ya se interesa más por hacerlo por su propia cuenta, yo creo que ya tenía como esa costumbre de juntarse con quien podía, güey, con quien tenía la mano. Y ese video, por ejemplo, en específico, no fue con los amigos de Unitec, lo hizo con algunos vecinos. Y es curioso, güey, porque mi hermano no es como que tuviera clara su vida laboral, a qué se iba a dedicar el resto de su existencia, y menos que iba a ser muy famoso. Dicho esto, pues él invitaba a colaborar a los demás, a los que tenía a la mano, ya sea sus vecinos o sus compañeros, y pues nadie sabía, obviamente, lo que iba a suceder con mi hermano. En este caso, eran vecinos que estaban ahí, le aventaban el balón en los huevos ahí para que se diera un madrazo y ya se cagaba de risa. Pero así hacía las cosas mi hermano. Y yo viéndolo así de cerquita, pero también en tercera persona, les digo ahorita, yo no sé cuántas personas se arrepienten de no haberle ayudado a mi hermano o de haberle seguido la corriente, porque todas esas personas que no lo tomaron en serio, como que pues a lo mejor no les interesó, lo que sea. No quiero poner palabras en la boca ni pensamientos en la cabeza de nadie, pero así yo creo que han de haber dicho, puta madre, si me hubiera quedado allá a ayudarle, güey, ahorita estaría haciendo otra cosa de mi vida. Muchos vecinos o amigos, compañeros de mi hermano y demás, le ayudaron, y ya después cuando mi carnal necesitaba más ayuda o algo así, les hablaba y no respondieron al llamado, mientras que los que ahora ustedes conocen como el Wherever Tomorrow Crew, pues sí, les gustó, tuvieron ese olfato, dijeron va cámara, y bueno, mi hermano, después de invitarlos a una cosa chiquita, los invitó a una cosa un poquito más grande, y luego una mediana y una más chida, y otra más cabrona y otra ultra chingona, y ya ahora se dedican justamente a eso. En aquel entonces, su hermano mayor llamado Alex Montiel ya trabajaba en algunos programas de televisión medio chafas, la verdad. ¿Qué? La neta, a ver, güey, yo no les voy a estar hablando de prehistoria. Los programas que estuve en su momento no estaban chafas, güey, o sea, y yo participé. Perdón porque me esté justificando, pero a ver, muchos de ustedes ni los vieron, güey. No, o sea, me tienen que creer a huevo porque ni los vieron. Y había programas que participaba a cuadro, o sea, yo con mi jeta, y había otros donde yo era el jefe de información o el director de escena o producía ciertas cosas y ya. Les estoy hablando que hice programas desde entregas del Oscar hasta los Juegos Olímpicos de Beijing, y ya a cuadro ese programa que ilustraron Planeta 3 a Chaleco, que estaba poca madre con Videgaray y Destaca. Yo iba con los diputados, políticos, gobernadores, etcétera, de más importantes del país, iba a echar desmadre con ellos, y yo, escuincle, me les ponía el tú por tú, güey. Estaba de poca madre, güey. Era todo menos chafas, la neta. Ya no les tocaron, pero de que eran chidos, eran chidos. Pues Talán es un empresario quien en aquel entonces era dueño de una productora de audio llamada Rancho Studios, donde tenía como director creativo al Hiots, que en ese entonces tampoco era el Hiots. Y no, sí era el Hiots. Sí, era el Hiots. Ese apodo de Hiots, que no es nada agradable, yo creo que en algún momento fue como un poco de bullying hacia él, pero pues se lo pusieron igual gente más cabrona, y entonces por mucho tiempo fue el Hiots. Y ya después ese apodo pues se volvió famoso a través del canal que hizo mi hermano, pues promoviéndolo y haciendo esa plataforma. Entonces Hiots siempre fue su apodo, no es como que de repente se le ocurrió. El güey tenía un estilo muy particular que desde mucho antes conservaba, y que lo único que hizo es ahora grabarlo y llevarlo como a nivel público. Y Hiots, después de conocer a Alex Montiel, lo invitó a trabajar en Rancho, pero como Alex trabajaba y tenía un contrato con TV Azteca, decidió rechazar la oferta y en su lugar les presentó a su hermano menor. ¡No es cierto!
cierto. Yo a Hiots no lo conocí hasta que entré a trabajar a Rancho, que fue un poco de tiempo después. A mí, o sea, ahí se va como manoseando la información. Yo conocía, imagínate, a través de Faisy, el conductor que ustedes conocen, a través de Faisy conocí a un cuate que se llama Héctor Tostado. Héctor Tostado era productor ahí en Rancho Studios y necesitaba, o sea, él como que coordinaba todo y necesitaba a un productor de televisión y entonces alguien que supiera hacer videos y demás. Y entonces le dijo a Faisy, Faisy me dijo a mí. Así fue como que la cadenita. Y después yo, hablando con Héctor, es que me dijo lo que necesitaba. Pues era básicamente alguien que le supiera grabar, que supiera también editar redes sociales, etcétera. Mi hermano no era famoso, para nada. Y entonces le dije, ¿sabes qué, Héctor? Esto del contrato de TV Azteca, güey, yo no tenía contrato de TV Azteca porque en ese momento TV Azteca, como muchas televisoras, era súper culero y no te daban contratos, sino nada más te pagaban por programa al aire. Entonces, nada te amarraba a ellos y viceversa. No tenían ellos compromisos contigo, ni tú con ellos de alguna manera. Todo era como de, pues si quieres y si no, pues bye. Y entonces yo iba a comenzar un nuevo programa, el cual yo había hecho el piloto y demás. Entonces, pues güey, yo quería estar ahí en Azteca. Entonces le dije, ¿sabes qué, Héctor? Tostado, no Héctor Hiots, ¿no? ¿Sabes qué, Tostado? No puedo, pero tengo un hermano que es una pistola. Este güey le sabe, cabrón, güey, vas a ver, no sé qué. Y entonces ya recomiendo a mi hermano que ya estaba estudiando en la universidad, pero tenía tiempo libre. Ya había dejado un poco el fútbol, pero quería meterse más. Yo ya lo había metido a prácticas profesionales, pero no le pagaban. Y aquí sí le iban a pagar, güey. Y entonces dije, pues vas, güey. Y mi carnal se aplicó y dijo, sí, va, yo voy para allá. Y ahí mi hermano ya conoce a Tostado y conoce a Hiots y a los demás, ¿no? Yo a Hiots nunca lo topé, güey, hasta mucho después. Y Gabo fue contratado para trabajar de pasante, es decir, que no le pagaban ni un peso. Sí le pagaban, como se los dije, ahí sí le pagaban, güey. O sea, sí fue contratado. Lo explotaban cabrón, güey. O sea, sí llegaba súper tarde y también él lo ha platicado, ¿no? Más adelante, o sea, se dio cuenta que lo que estaba haciendo en la productora comparado con lo que podía hacer él por su lado en YouTube, que pues al final le iba a pagar exactamente lo mismo, pero iba a estar construyendo algo para él, güey. Entonces fue una gran movida de mi hermano que se dio cuenta tiempo después, meses después, pero en ese momento sí le pagaban poquito, le pagaban, pero trabajaba un chingo. Estos vídeos empezaron a popularizarse bastante rápido, pero en ese entonces la monetización en YouTube apenas iniciaba y era mucho más compleja de obtener que ahora. Híjole, brother, se me hace que no. Yo creo que antes era mucho más fácil empezar a monetizar que ahora. Antes, cualquier video que llegaba a cierta cantidad de vistas, te mandaban, sí, YouTube por inmediato, por default, con un robot, donde te decía, hey, tu video llamado Comiendo Cereal ha llegado a tanta número de vistas y es candidato para el programa de partners de YouTube. Si eres dueño de todo el audio y todo el video que estamos viendo ahí, aplica en esta forma. Y así, ¡pum!, empezabas a cobrar. Ahora sí es un pedo. Ahora sí tienes que tener cierto número de minutos subidos y cierto número de suscriptores para poder empezar a monetizar ya. Antes era más fácil, ahora es un poquito más difícil porque ya son un chingo. Al ver que no había nada raro en el contrato, Gabo decidió firmarlo, a pesar de que Hiots, quien ya había tenido problemas con el Milhouse en medio de todo esto, le advirtió a Gabo que no debía involucrarse con él porque le iba a jugar como sus patas. Sí, he visto varias entrevistas donde Hiots dijo eso, que ya le había tocado ver cómo se le aplicaba a un par de personas, pero es difícil, güey. O sea, en primer lugar, muchas veces, y yo me incluyo, uno habla como le va en la feria, y a pesar de que todas las señales te dicen y otras personas hablen mal de alguien, pues tú sí tienes buen corazón, por así decirlo, dices, va, güey, o sea, ya he visto que, o sea, este güey o esta persona es así y asado, pero conmigo me trata chido, no lo voy a juzgar por los errores del pasado, no hay pedo. Y entonces dices, va, güey. Y todavía es más difícil cuando se lo está diciendo Hiots, que era el director creativo de Rancho, que tenía un chingo de tiempo trabajando con él y que seguía trabajando con él y que siguió trabajando con él. Entonces, pues por un lado te dicen, güey, cuidado ¿qué? No, cuidado porque este cohete no es de fiar. Y luego tú, ¿por qué estás trabajando con él? El punto es que cada quien va viendo ahí su karma. Pues gracias a su carisma y sus números, Gabo y los demás ganaron bastante popularidad en poco tiempo. Y Talán les organizaba eventos donde Gabo y los integrantes del crew hacían sketches en vivo. El famoso
Wherever Tomorrow Fest. Sí, se organizó el Wherever Tomorrow Fest, pero dice, les organizaba eventos y así. El Wherever Tomorrow Fest solamente fue una vez. Y fue justamente el parteaguas y el experimento para saber si podríamos hacer un show más adelante. No era como que estas imágenes que están viendo ahí, fueran recurrentes. No, güey. O sea, lo hicimos una vez, me invitaron, yo seguí en Azteca, pero me invitaron a tener una participación pequeña dentro del Wherever Tomorrow Fest y ahí salió el Escorpión y echábamos desmadre. Yo invité a mucha gente de Azteca, muchos de mis amigos, güey, fueron y veían, o sea, lo que les sorprendía dos cosas. La euforia que existía de los fans, cómo nos gritaban por el hecho simplemente de salir al escenario y el teatro se caía. Y que no le entendían al humor y a los sketches que estábamos como poniendo ahí. Cristian, un vato que aunque no asistía mucho a las grabaciones, todos sabían que tenía un gran talento para improvisar y hacer reír a la gente. Y con estos 6 integrantes, fue así como nació oficialmente el Wherever Tomorrow. Muchos preguntaron ahí, ¿por qué dicen 6 integrantes y salen 8? Pues bueno, el octavo, ya se los he dicho varias veces, soy yo, que pues yo era como de mentiritas, o sea, como que iba y venía. Y el otro brother, el chaparrín que está ahí, es un cuate que yo alguna vez lo conocí en TV Azteca y un amigo lo usó para algunos reportajes y le puso el Goliat, ¿no? Haciendo sarcasmo de que Goliat era un personaje gigante y era este güey. Y es un güey que le sabe el espectáculo y demás, y alguna vez me dijo, güey, tráete un mini escorpión, güey. Le dije güey, y se puso ahí una máscara ahí medio improvisada y aventamos esos gochazos. Por eso aparecen 8. Fue, creo que la única vez que salió el Goliat ahí en algún video del Wherever, pero pues estuvo cagado. Ninguno de ellos estaba ganando los 40,000 pesos que llegaron de golpe. Planeta, estábamos encantados y ese pedo nos deslumbró. Por lo que, al ver un empleo estable, entre comillas, donde te dan un sueldo, te ponen casa, te dan un carro, no tienes que encargarte de los temas burocráticos ni legales. Sí, lo que dice Fede y lo que dice La Voz, tienen mucha razón. Era un mundo nuevo totalmente. Como se los he platicado, yo empecé en medios tradicionales y yo sé cuáles eran los sueldos de por ejemplo, un locutor, cabrón, ¿no? Una de las tantas chambas que tuve, estoy hablando de más o menos de esas épocas. Yo creo que ganaba como 15,000 pesos al mes, siendo conductor estelar de un programa hablado 3 horas diarias. Entonces, comparen este pedo, güey, ¿no? Son 3 comparaciones. Una, esto que les estoy hablando. Un empleo normal son 15,000 pesos al mes. En un programa, también en un programa de televisión, eso llegué a cobrar cuando salían un programa cada semana. Me pagaban eso, como 14, 15,000 pesos. Eso es lo que te ofrecía el mundo laboral en ese momento. Y nada más, ¿eh? O sea, no había prestaciones, güey, porque en los medios de comunicación muchas veces se usaba que era nada más como prestar tus servicios y ya. Más allá de otras cosas, no había. Y actualmente tampoco hay, porque no existen las condiciones, por lo que ustedes quieran. Pero esas son las condiciones del mundo laboral normal. Y que muchas personas me están escuchando y que actualmente dicen, pues sí, claro, güey, pues eso es lo que se gana, ¿no? Y sobre todo cuando vas comenzando, eso ya es una lana. En otro panorama, ellos llegan y les ofrecen 40,000 pesos. Obviamente eran 40,000 pesos, pues repartidos, güey, ¿no? O sea, era por lo que habían trabajado en las últimas semanas, tirándole a meses. Y no solamente eso, les dieron casa. Era la primera vez que se salían de su casa y entonces les dieron una casa para vivir en su departamento de solteros, en donde no pagaban renta. Lo que ganaran era libre. No pagaban renta, no pagaban agua, no pagaban luz. Quien se esté independizando o esté independiente saben que es una lana, güey. No pagaban internet, no pagaban muchas cosas. Entonces, sí, esto, comparado con esto, no mames, güey. Eres una pinche estrella, cabrón. Y esto es, pues, para los mortales. Y entonces cuando les ofrecen esto, dicen, a huevo, cabrón. Claro. ¿Dónde te firmo? No importa qué es. Eso pasó con ellos. Pero la tercera comparación, ya les dije, este es el mundo laboral normal. Este era el mundo del wherever. Este era el mundo de YouTube, güey, de internet, donde se acabaron los intermediarios para los medios de comunicación y donde estaban cobrando directamente por cada marca, por cada presentación, por cada cosa que hacían. Donde muchos de estos güeyes cobraban 40,000 pesos por ir un día de trabajo a un lugar. Cobraban o cobran actualmente 40,000 pesos por hacer una mención de una marca chida. Y le estoy diciendo una cantidad ridícula, ¿eh? Entonces,
se dan cuenta, los wherevers lo único que conocían era el mundo laboral normal, porque esto todavía no existía y se estaba formando al mismo tiempo. Y obviamente les estoy hablando, en este momento les estoy hablando en el 2011-2012. Para cuando llegó el 2014, ya nos habíamos dado cuenta, ya se habían dado cuenta todos, lo que estaba sucediendo en internet. Y entonces ahí es donde se empezó a calentar la bomba que iba a explotar próximamente. En resumen, comparado con el mundo laboral normal, estaban teniendo un chingo de privilegios, sí, pero de eso se aprovechó, de esa comparativa, se aprovechó esta persona para pues quitarles un montón de lana, porque pues no sabían todo lo que sí se estaba cobrando. Yo sí leí algunas cláusulas, y yo sí leí, por ejemplo, el 80% de ganancia para este cabrón y el 20% de ganancia para mí. Pero la neta es que no tienes un punto de referencia. Tiene toda la razón mi Fede, porque en ese momento el punto de referencia es que todos los talentos, es que así era, así, qué cabrón, güey. Todos los talentos, con talento me refiero a personas que enseñan sujeta, ¿no? A los famosos. Los famosos de aquella época, todos eran empleados. Comparado con los famosos de ahora, muchos son su propia empresa. ¿Me explico la diferencia? Me regreso. Los talentos de aquel momento, los famosos de aquel momento, eran empleados de una empresa grande en la que la empresa grande les daba un porcentaje, ni siquiera un porcentaje, un sueldo. Y ahora, ya en perspectiva, pues los talentos en el mundo digital han creado sus propias empresas. Entonces, cuando les dan un contrato que hoy en día parece totalmente ridículo, inverosímil, así dices, ¿cómo les firmaron eso? Que era un 80-20, pues ellos firmaron. Y a algunas personas se les hace ridículo porque actualmente los contratos de managers justamente están así, 80-20, casi todos son así. La variante va entre un 10 y un 30%, pero es 80-20, pero 80 para el talento, para el famoso, y 20 para el manager, para el que se lleva la comisión, para el que hace la venta. Ese es el común acuerdo que existe actualmente, pero en aquel momento no existían esas referencias, y entonces como llega este cuate, este manager con una empresa, dice, ok, yo me llevo el 80 y ustedes el 20 porque yo voy a absorber un montón de gastos en el que voy a meter a producir a toda mi empresa para ustedes. Que, dicho esto, también empezó a suceder al principio. Como se los dije, yo entré a esa empresa a trabajar de productor y mucha gente estaba emputadísima porque los ponían a trabajar en proyectos del wherever, tanto a gente de postproducción como a gente de producción, camarógrafos y demás, los ponían a trabajar en algunos sketches, y entonces esos sketches quedaron cabroncísimos. Hay un sketch de Santa Claus contra los Reyes Magos que tiene unos efectos especiales poca madre. Obviamente todo eso lo hizo la productora, y entonces sí estaba saliendo un chingo de lana de ahí. O sea, obviamente se hacía un contrato y había una marca que lo patrocinaba, pero pues se le tenía que pagar a todas esas personas. Sin embargo, después pasaron cosas distintas. Se dieron cuenta que los mejores videos de YouTube de Wherever eran los que hacía Wherever en su casa con su cámara y con su edición. Mi hermano se empezó a volver más obsesivo y después de algunos intentos, un par de intentos, no permitió que nadie más le editara ningún videoblog, porque se los editaban con las patas y él terminaba reeditándolo siempre, porque él conocía lo que la gente quería, él lo conocía, su propio toque y su propio estilo, y hasta la fecha él sigue editando muchas de las cosas que siguen viendo. Es por eso que se dio así, y las cosas siguieron avanzando hasta que llegó el punto en el que pues la productora no hacía nada, güey, y se seguía llevando el 80-20. Tato no decía que el Milhouse y su abogado se iban a quedar con el 80% de las ganancias, sino que decía que ese 80% iba para una empresa creada por ellos donde Gabo era socio, llamada Wherever Tomorrow Enterprises. Gabo y los demás entonces decidieron firmar. Algunos, como dije, lo hicieron por este sesgo de creer que así se manejaba cualquier negocio de artistas. De repente hubo un momento en que mi hermano se cegó, en el que estaba como muy metido en este proyecto de hacer las cosas grandes, y se cegó derivado de la confianza que les tuvo estos cuates, y que ellos vieron también, los managers, que mi hermano confiaba tanto en ellos que empezaron a hacer lo que quisieron y sin preguntarle. Esto que dicen de los contratos, a mí la única vez que me dieron un contrato estuvo muy incómodo, y yo se los había platicado alguna vez, creo. El contrato fue para el Wherever
Tomorrow Show. Y entonces dan el contrato, nos juntan, obviamente como eran los managers, pues nos juntaban en una oficina los dos managers, que era el que se dedicaba a las redes sociales y el que hacía la parte de los shows, y nos juntaban nada más a nosotros. No nos juntaban, obviamente no le hablaban a un abogado de que tuviéramos nosotros, no le hablaban a otro manager porque ellos eran los managers, no le hablaban a nadie, y entonces ahí era como en corto, güey. Ahí está, léanlo. ¿Tienen duda? Me dicen. O sea, teníamos duda, les decíamos y nos contestaban lo que ellos querían, ¿no? El punto es que, como se los dije, yo hacía muchos videos y muchos proyectos por aparte. Yo no estaba al 100% con los wherevers. Entonces, empiezo a leerlo y me di cuenta que era una jalada la cantidad de dinero que era por los shows. Y que a veces, inclusive en algunas cláusulas decía que si salían más shows, pues se pagaban distinto, ¿no? Haz de cuenta que nos los paqueteaban en lugar de pagarnos, si salían 4 shows, en lugar de pagarnos los 4, nos pagaban 3 porque ya estaba la producción, pero que se tenía que aprovechar porque es una mamada, güey, ¿no? Y entonces yo estaba así como en el momento sacado de pedo, y yo no sé si se acuerda de mi hermano, güey, pero en algún momento yo le dije, güey, pero aquí está raro, güey, y aquí no sé qué, o sea, le empecé a hacer de pedo. Yo soy un güey que soy bien respetuoso, como dijera el sarcasmo del escorpión, pero neta, soy bien respetuoso, pero nunca me callo, güey. Siempre digo las cosas que necesito decir, y además obviamente trato de decirlas con el mayor respeto posible para que se me escuche y para que pueda expresar lo que digo. Y entonces le empecé a hacer de pedo, y sí me hizo una cara a mi hermano así de, güey, no me acuerdo si existió ese diálogo tan explícito como se los voy a decir, pero sí me lo dijo, güey, así como, güey, no, es la primera cosa que te invitamos, y como que me dio a entender que él vio por mí y les dijo a los managers que me metieran porque estaba chingón lo que hacía, y que los managers dijeron, no, pero es que tu hermano la va a hacer de pedo y va a querer más lana, y nos va a decir que el contrato y no sé qué, no sé cuánto, y mi hermano los convenció que iba todo a estar bien. El punto es que cuando yo llego y se la hago de pedo, que le digo que no estaba tan de acuerdo, me hace ver esta situación, y yo dije, güey, ya, o sea, junté el hecho de que de todos modos yo estaba siendo parte de la productora, de todos modos yo tenía un sueldo fijo por todo lo que hacía, y esto era como un extra. Y dije, vamos a darle, güey. Ok, vamos a firmar esta parte de los shows con una cantidad ridícula, que ya después en perspectiva, cuando te das cuenta, cuando yo empecé a hacer mis shows y demás, me di cuenta que lo que me estaban pagando era el 10% literal de lo que se cobra una persona por hacer un show. Entonces era como, o sea, era una jalada. Inclusive más adelante, cuando llega el contrato más cabrón, donde ya todo el mundo la hace de pedo, donde nadie firmó y donde todo el mundo nos dimos cuenta que yo se los dije y mi hermano también, y etcétera, etcétera. Una de las primeras personas, bueno, no sé si una de las primeras personas, pero yo sí fui directamente con el manager a decirle, cabrón, esto es una mamada, güey. Aquí está diciendo esto y aquí está diciendo esto. Y entonces, ¿saben cuál fue la respuesta? No, güey. No, es que, a ver, güey, si te lo cambio a ti, tú vas y les vas a decir a los demás, güey. No, güey, o sea, se va a hacer un desmadre, porque si tú me lo estás diciendo, seguramente se los dices, y entonces, pues todo el mundo va a querer que lo cambie. Y así de, no me lo escuchaba y dice, pues obviamente, cabrón. ¿Qué piensa este cuate? Pon tú que yo fuera un güey totalmente que me valiera madres los demás y que nada más me interesara por mí mismo. En ese estricto sentido, creo que hasta ahí existiría la excepción de que a lo mejor no le voy a decir a Luis, al Güero, Cristian, Irra, Fede, porque no son de mi sangre. Pero a mi hermano, cabrón, ¿cómo no le voy a decir lo que pienso y lo que estoy viendo? Y mi hermano, que es super brother en ese momento de estos güeyes, ¿cómo no les va a decir si ellos están confiando en él y está su palabra de por medio? Pues bueno, lo demás es historia. Obviamente le dije a mi hermano, obviamente mi hermano le dijo a los demás y se hizo un desmadre, pero así de cabrón era, güey. Así de cabrón de que me dijo en su oficina, güey, no le vayas a decir a los demás, güey. Tal vez o sea, casi me dice, te lo cambio con la condición de que no le digas a los demás. No mames. Cuando en realidad en cada show, el promotor pagaba aproximadamente $500,000 de pesos, más la merch que se ganaba de playeras que se agotaban en cada show de los wherevers. Además nos daban aparte por playeras, pero güey, todo se fue convirtiendo en un dogma de fe, que es un dogma de fe, algo que crees a ciega, que no hay, ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, eso es un dogma de fe. Y entonces pues te decían, güey, se vendieron tantas playeras y te tocó a ti esto. No sabes de dónde venía eso. Y si pedías cuentas, más adelante lo dice, todos los argumentos que daban ellos era, ahí está el Excel que obviamente cualquier persona le pone el número que quiere y sale lo que sea, ¿no? Entonces pues era bien difícil
pues estar de cuentachiles, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de a ver, ¿cuántas playeras hicieron? ¿Cuánto costó cada playera? ¿Cuánto costó la impresión? ¿Cuánto costó, cuánto le pagaron al que abtenía? ¿Cuánto le pagaron al que mandaba? O sea, era muy desgastante y terminábamos confiando en que lo que nos daban era justo. Nos pagaban 5,000 pesos, güey. Por show. Por día. Ok. O sea, eran 2 al día. 5,000 pesos, güey. O sea, tú ganabas 10,000 pesos al día. No, 5,000. Ahí ya en perspectiva, pues que empezamos a conocer a otras personas que nos decían, por ejemplo, alguna vez, ya cuando sabían que nos habíamos independizado, este es el más extremo, llegan y le dicen, creo que en una telefonía, y nos dicen, oigan, ¿pueden ir a un evento que vamos a hacer? Sí, a huevo. Oigan, pero ya no nos cobren tan caro en esta vez. Y así, paréntesis, habían ido un año antes a ese evento y el manager les había dicho que era de amigos, que fueran de amigos y que después iba a caer algo chingón con ellos y demás, pero que fueran de amigos. Pues resulta que había cobrado, pues sí, como $500,000 de varos o 1,000,000, no sé, no sé si por cabeza, no sé, ya vale madres. El punto es que dijeron que no habían cobrado nada y después nos enterábamos lo que realmente habían cobrado a diferentes marcas. Algo que se me ocurrió que vi en otro canal en inglés, que ya vi en otro lado, porque así se le ocurrían todas las cosas, las veía en otro lado y se le ocurrían a él. A ver, este cuate era un devorador de contenidos de internet y no era de él, güey, o sea, era una tendencia que me fijé, yo como que tenía la perspectiva también de la comparativa de otras partes de televisoras y así llegaban, así como lo dice mi hermano y fue como parte de un sketch que yo le dije alguna vez y se le quedó como muy grabado, supongo. Y lo mismo hacía eso, que llegaba así algunas compañeras en la televisora y decía, se me acaba de ocurrir una idea que vi en un programa de tal lugar. Güey, no se te ocurrió, güey, se lo estás queriendo fusilar, cabrón, completo. Eso no es una cuestión de imaginación o creatividad, sino es una forma de robarte cosas. Eso, el robarse ideas, el robarse conceptos completos y hasta guiones, empezó a popularizarse poco a poco porque empezaron a tener más acceso a diferentes contenidos y veías canales completos en ese momento y actualmente que hacían como la versión latina de lo que hacían en otras partes y es como muy, no sé si normal, pero sí es muy común que sucediera en las televisoras y bueno, en los canales también, pero pues cuando tú quieres meterle tu propio toque a las cosas es bien difícil encontrar el hilo negro, pero pues finalmente yo les puedo hablar por parte de mi hermano, por parte mía, y siempre tratábamos de hacer cosas distintas o por lo menos si no eran completamente originales, pues que tuvieran nuestro toque y no hacer lo mismo que hacían en otras partes, güey, ¿no? Pero era una realidad. Cada canal que existía en YouTube exitoso tenía su par latino, que era no otra cosa más que la piratería, su copia. En efecto, Talán no tenía ningún inconveniente en conseguir piscinas con trampolines de 10 metros para que el club se aventara cuando algunos ni siquiera sabían nadar. Ay, cabrón, ese estaría cagado. Eso es, digo, para quien no sepa, no sepa la referencia, era un Jackass, güey, ¿no? Básicamente, hablando de copias. Pues eso era ponernos en peligro y hacer mamadas, hacer cosas que estaban como muy extremas. De eso yo me encargaba de hacer la producción de esos videos, güey, o sea, sí me daba como la responsabilidad de mi hermano y los demás, güey, porque, a ver, todo lo que hacían sí estaba incentivado por este manager, pero también mi hermano y los demás se ponían muy creativos y querían hacer mamadas. Y muchas de las cosas que hacían, o sea, también hay que decirlo, o sea, muchas de las producciones que se veían tan grandes, pues luego las conseguía yo, güey. Por ejemplo, El Último Guerrero es un luchador que actualmente ya perdió la máscara, pero en su momento estaba en el top, güey, porque era el archienemigo de Místico. Y yo fui el que lo conseguí y literalmente, o sea, contratar, así como dice, pues no, güey, porque todo era como de intercambio y obviamente estábamos aprovechando que los hijos de casi todos los famosos estaban viendo al Wherever y entonces entendían lo que significaba salir en esos videos, entonces por eso lo aceptaban y Último Guerrero, pues como parte del deal fue, ok, pero vengan a mi gimnasio para que haya promoción y demás, y digo, va, güey, órale, y fuimos y demás, pero sí no medíamos los peligros, güey, o sea, él no midió el peligro que era romperle el esternón con un centón al pinche güero, pero
pues era obvio, cabrón. Estamos yendo con un luchador. ¿Qué iba a pasar? Lo de las vaquillas también. Pues sí, güey, eran súper rifados. Todos trataban de ahí estar toreando a las vaquillas, pero se llevaban unos madrazos de campeonato. Esa vez criticaba mucho a Irra porque fue el que dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya fui, yo ya no quiero ir. Era una obsesión por crear contenido que era como, güey, tienen que torear, así no, pues sí, güey, es que era una realidad. La diferencia entre Jackass y nosotros es que Jackass eran stunts profesionales que se ponían a hacer mamadas y empezaban a echar desmadre y sabían cómo caer y no les dolía o tenían como esa adicción al dolor, lo que sea. Y aquí no, eran unos escuincles que acaban de salir de la universidad y empezaron a hacer mamadas. Y entonces sí se ponía mucho en riesgo. Cuando lo de la plataforma de 10 metros, no mames, pues yo, o sea, yo sí sé nadar, güey, pero yo creo que fui el que más miedo le dio, güey. Acaba de tener a mi hijo y entonces era como, no mames, me doy un mal golpe, güey, y me voy a quedar paralítico. Pues porque clavadista profesional, güey, tiene que ir subiendo poco a poco y uno no piensa y de repente pues dice, va, güey, lo hago. Entonces sí se combinaban muchas cosas. El ímpetu de mi carnal, sus amigos, yo, por hacer cosas nuevas, por hacer cosas atrevidas, por hacer cosas atractivas visualmente para que la gente nos viera, y la irresponsabilidad de saber que no estábamos preparados físicamente para ese tipo de cosas y decir, sí, güey, que las hagan. Youtubers como Yuya, Kaeli, Los Polinesios, Chumel Torres e incluso Casi logró representar al mismísimo Hola Soy Germán, quien viajó una temporada a México con su hermano y su banda con la promesa de que el Patachuecas lo ayudaría a crecer en el tema musical. Pero al darse cuenta que querían estafarlo, Germán se iría del país a escondidas, dejando al Milhouse todo encabronado. No, es que no es Casi, no es como que viajó, fue por él, güey. Fue por Germán y lo trajo acá. Ahí está en la entrevista del Escorpión para que le echen un ojo. Ahí habla Germán sobre eso. También, como se los dije, pues estaba Giotz, estaba el Laboratorio Network, estaba el Pulso de la República, Tato estuvo un rato con él. O sea, güey, tenía a todo mundo, los más cabrones del mundo del internet en sus manos y se le fueron, güey, unos más rápidos que otros, ¿no? Fue así como en el año 2014, el Patachuecas quiso renovar el contrato de Gabo y los demás integrantes del crew, diciendo que quería vender la empresa a extranjeros gringos y mareándolos con que esta era una oportunidad única y que por fin ganarían el dinero que se merecen. Sin embargo, los Wherevers ya habían decidido romper toda relación con estas ratas. No habíamos decidido romper relación con estos güeyes cuando nos llegan con ese contrato. El contrato fue lo que nos abrió los ojos, lo que nos terminó de desencantar. Ya existía ciertos malestares, pero la neta nada tan grande como para mandar a la chingada todo. Cuando llegue ese contrato que les estaba platicando, en donde querían venderle la network completa a unos inversores, dijeron, va a haber un montón de dinero y no sé para quién, ¿no? Pero los inversores le dicen, ok, te compro la empresa. ¿Qué incluye tu empresa, amigo? Le preguntan al manager. Ah, pues incluye todos estos personajes y todos estos canales. ¡Wow! ¡Qué chingón! ¿Dónde tienes firmado que tienes los derechos de representación o de lo que sea de todos esos canales? Ah, te los doy. Ok, dámelos. Y entonces desarrollan un contrato para que todos les cedamos todos los sketches, todos los personajes, todas las frases y todos nuestros canales y todas nuestras redes sociales a ellos, para que ellos mismos, en una cláusula decía, ok, ya yo manager tengo todo esto, y en la cláusula dice, yo puedo vender todo esto a alguien más, a un tercero, sin preguntarte. Eso es lo que querían hacer. Y entonces yo, dentro de muchas cosas que estaban súper manchadas, yo dije, no, hemos criticado a la televisión por tantos años que hacen contratos leoninos pasados de lanza, y tú me estás diciendo que quieres que te dé todo lo mío, y después tú me puedes vender con alguien más para que alguien más sea mi jefe y el dueño de todas mis cosas. ¿Por? O sea, era una mamada. Y nos dimos cuenta todos, y ahí es donde empezamos a preguntar y a ver, y dijimos, güey, a la chingada. No solamente no vamos a firmar esto, sino ya no queremos trabajar con este cuate, porque vimos sus intenciones, y además empezamos a preguntar y todo el mundo nos empezó a decir cuánto estaban cobrando por cada una de las cosas que nosotros hacíamos, y dijimos, güey, se acabó, güey. Y entonces empezamos a planear esa huida nocturna de la muerte. Que Al Capone y Tum Tum estaban en la casa porque ellos también habían recibido una oferta para firmar con el Patachuecas, cosa que obviamente no iban a hacer después de lo que se enteraron. Pero mientras, estaban quedándose en la casa del crew y fueron testigos de todo esto. Una vez que todo estaba listo, llegó la noche que cambió este anime para siempre. El crew esperó hasta las 3 de la mañana para desvincular todos los canales y cambiar correos y contraseñas. ¿Cómo ves, pinche talent,
Te la aplicamos, ¿verdad, pendejo? Estuvo cañón, güey. Esa vez yo no recuerdo que haya estado Al Capone, por ahí andaba. O sea, sí también estaban como en el rollo de agarrar a todos los gamers que de aquel momento. Tum Tum sí estaba por ahí, pero se quedó en otro cuarto cuando ya llegaron a hacernos la de super pedo, que se enteraron de que hayamos desvinculado los canales y de que ya había un montón de cosas que habíamos sacado. Yo hice paro. Yo no vivía con ellos, pero les hice el paro ahí, güey. Tenía un carrito muy pequeño. Tenía un Clio, pero no sé si ya tenía una camioneta pequeña que se llama una Honda CRV. Y ahí metimos todo lo que pudimos, güey. Ahí tiramos paro para sacar cosas de mi hermano, sacar cosas de otros. Y ya íbamos a dejar las... Ah, no, mi hermano vivía en otra casa ya, de hecho en otro departamento. Pero entonces yo hice el paro, güey, para sacar cosas. No me acuerdo de quién, pero ahí estábamos y pues obviamente se sacó de pedo porque vio que era en serio, ¿no? Ya cuando llegó y se dio cuenta que nos habíamos desvinculado de los canales, de los canales del network. Y también cuando se dio cuenta que ya no había un montón de cosas de nosotros que ya habían sacado nosotros, por decirles algo, sino ellos habían sacado un montón de sus cosas personales, pues ya terminaron todos yéndose y terminamos todos, pues ya cantándonos las netas así, ya muy manchados, güey. O sea, ya era como, güey, no queremos saber nada de ellos. A mí incluso me insistieron por aparte ellos dos como, o sea, ya después de que me habían puesto varias veces como contra la espada y la pared y sabiendo que mi hermano está involucrado en esto, o sea, ¿cuándo yo voy a traicionar a mi hermano, cabrón? Me hablaban y me decían, güey, no, todo puede valer madre, ayúdanos con tu hermano para que convencerlo, que digo, güey, no, ¿por qué me pides esto, cabrón? No mames. Y luego me decían, no, o sea, de cosas que me debían de dinero. Oye, tenemos un contrato con tal persona que necesitamos hacer tales videos. Yo, güey, no me has pagado nada de eso. El que tiene el contrato con ellos eres tú, no yo. Yo puedo trabajarles con mucho gusto, aparte, para hacerles contenido, pero haciendo el contrato yo. Tú empezaste a vender cosas y empezaste a hacer tus negocios y no me has dado nada de esa lana, güey. Ya en ese momento mi canal de cine estaba monetizando. Yo no recibía ni un peso de eso tampoco. De todas esas cosas que yo daba los estrenos en Yahoo, daba los estrenos tenía de patrocinador una marca de celulares y empecé a hacer con esos celulares algunas conferencias y no me estaban pagando eso. Me decían, un día te los vamos a pagar. Pero güey, ya ahora sí que qué garantía, si estaba pasando todo lo demás, qué garantía yo tenía que me iban a pagar todo eso que me estaba faltando, güey. Entonces, pues bueno, lo demás es historia, nos salimos de ese pedo. La lana escondidas intentó registrar el nombre de Wherever Tomorrow y no lo consiguió. La demanda fue un proceso en extremo largo y tedioso, incluso más porque resulta que el crew contrató a un abogado que se hizo bien pendejo y otra vez le robó dinero a Gabo. Fue entonces que él decidió hablarle a su padre para que los ayudara con la demanda, porque si recuerdan, el padre de Gabo también es abogado. Esto que dice fue parte de lo que nos dimos cuenta cuando, o sea, ya nos dividimos, no hagan de cuenta, nos dividimos el trabajo y cada quien empezó a investigar por su lado y tratamos de ver qué onda con nuestros personajes, nuestros canales y demás, y nos dimos cuenta que ya varios estaban a nombre del Wherever Tomorrow Enterprises, el cual, a pesar de que mi hermano tenía el nombre de Wherever Tomorrow Enterprises pertenecía a varios socios, que también es algo bien bonito, güey, que si tú juntabas los porcentajes de todos los socios, los que no eran mi hermano y Luis eran el manager y sus amigos, y entonces cuando juntabas todos los porcentajes, pues el porcentaje mínimo era de mi hermano y entonces estos mismos podían inclusive sacar a estos dos de Wherever Tomorrow Enterprises, o sea, mi hermana y a Luis. Entonces ahí nos dimos cuenta que había tratado de registrar las cosas a su nombre, muchas cosas sí las registró y otras, como el nombre de mi hermano, que también es otro de los grandes mitos, nunca perdió el nombre de mi hermano, nunca. Mi hermano era ya tan conocido que cuando quisieron registrar su nombre le dijeron a este cuate, señor, sí, efectivamente conocemos esta marca, pero usted no es esa persona, entonces no le vamos a dar la marca a usted, se la vamos a dar a tal persona, a Gabriel Montiel, que es el verdadero Wherever Tomorrow. Y la gente del INPI nos platicó absolutamente todo esto y nos dimos cuenta de la chingadera, una más de la que estaba haciendo. ¿Y por qué Gabo no le habló a su padre en primer lugar para que los ayudara con la demanda? Pues siendo sincero, no lo sé. No estoy seguro de cómo sea la relación con sus padres, aunque sospecho que quizás Gabo no quería tener que recurrir a su padre por orgullo o tal vez por vergüenza. La relación con nuestros papás siempre ha sido cercana. Siempre nos hemos amado, nosotros a nuestros papás a nosotros. No tenemos ahí en ese sentido queja. Lo que voy a decir de la personalidad de mi hermano tiene que ver con el hecho de por qué no se acercó a mi papá. Mi hermano está bien pendejo. No.
No, a ver, mi hermano tiene mucho tema con abrir su vida y sus problemas a otras personas. E irónicamente, más a su familia. No sé por qué lo hace. O sea, hay veces que yo me enteraba de pedos que él tenía por internet que por él, por un amigo que por él. Y pedos fuertes que nada más se los dices a tu familia. Yo los he sabido de repente porque me los comparte mi hermano o porque me han hecho algún comentario mis papás, y me doy cuenta cómo quirúrgicamente mi hermano decide compartir una parte cabrona con nada más mi papá, con nada más mi mamá. Yo tratando de ponerme en sus zapatos, creo que tiene que ver con el hecho de no querer preocupar, más allá del ego, no querer preocupar a mi papá, a mi mamá o a mí. Y entonces él trata de resolverlo como puede. Eso es por un lado, como por el lado de no preocupar y por el lado de hacerse responsable de sus cosas y que le cuesta trabajo pedir esa ayuda. Pero por otro lado, también tiene una forma de llevar su trabajo muy celosa. Cuando yo empecé a hacer esto, pues yo traté de meterlo en todo lo que pude. Y mi hermano ya cuando empieza a agarrar su camino, yo ya tenía un camino recorrido corto, pero ya había empezado. Y entonces mi hermano se apoyó e invitó a hacer equipo a sus amigos. A mí no. Y cuando han existido algunas cuestiones, pues de tipo de derecho, de contratos, de cosas que ven abogados. Hay veces que la primera opción no es mi papá, porque trata de tener sus cosas muy aparte de nosotros. Trata de que su carrera haya sido muy independiente. Tal vez, no sé si lo hizo a propósito o sin querer, pero tal vez psicológicamente era una forma de decir, güey, esto es mío y lo voy a construir por mí mismo y no le voy a pedir ayuda a los demás, que sé que son unos chingones, pero yo quiero tener mis propios errores, yo quiero tener mi propia vida y yo quiero decir el día de mañana, lo logré por mí mismo y no por alguien más. Creo que por ahí va. Espero que les haya gustado este amplio video en el que nos metimos allá a las entrañas para lavar un poquito cualquier suciedad en la información que se haya surgido actualmente. Después les haremos otro video de este tipo para que díganme cuál de estas les sorprendió más, o si tienen alguna otra duda, con mucho gusto les respondo. Ya se pueden hacer respuestas por audio, entonces con mucho gusto les respondo también por audio. Eso sucede aquí mismo en la cajita de comentarios de YouTube. Mientras tanto, vámonos que aquí espanta. Yo soy Alex Montiel, pasen el chido, suscríbase. Nos vemos en el siguiente. Bye.